darle paso ya a los especialistas que nos van a hablar un poquito más a detalle de todos los beneficios que Microsoft nos trae, sobre todo cuando tenemos que enfrentar retos a nivel de entornos híbridos de trabajo. Entonces, para comenzar, quiero darle la bienvenida a Jorge Lastra. Él es especialista preventa de nuestra empresa T1 y nos va a hablar un poquito de los retos que hoy en día enfrentamos con el contexto actual, ¿no? Con el que vivimos actualmente. Jorge. Bueno, buenas tardes con todos. Como ya dijo Nati, mi nombre es Jorge Lastra. Creo que con cada uno de ustedes hemos compartido en algún momento vía online, sí, en varias reuniones, varios amigos de varios años en cada una de las empresas que hemos trabajado. Qué gusto verles después de tanto tiempo de pandemia, disfrutando un pequeño espacio para poder compartir este pequeño evento. Sí, la idea de ahora es explicarles un poco cómo vamos a ir manejándonos la seguridad en todos los entornos híbridos de Microsoft 365. Estamos trabajando siempre de la mano con nuestro mayorista Cinex, con fabricante Microsoft, y la idea es este pequeño espacio que me va a tomar unos pocos minutos, darles un overview de lo que se va a trabajar o lo que se ha trabajado con cada uno de ustedes en cada uno de sus instituciones como tal. Sí, entonces, como productividad nosotros entendemos que las empresas van de la mano siempre de la tecnología, y ahora en el mercado hay un término de resiliencia, sí, que es muy común, es muy no es alejado para nosotros. La idea es tener la capacidad de poder nosotros responder inmediatamente a eventos que nos puedan causar daño dentro de nuestras instituciones. Sí, la idea es recuperarse a la adversidad, y la idea es mantener o reimaginar nuestro negocio. Sí, a eso se le llama una empresa resiliente, en el cual ya hemos trabajado con cada uno de ustedes en cada una de las empresas para poder llegar a ese espectro y poder mantener esa eficiencia en cada uno de los escenarios actuales y licenciamiento que tienen cada uno de ustedes para poder trabajar. La idea engloba toda la parte de transformación digital, ¿sí? Que es la idea de cómo poder comenzar a cambiar nuestro entorno de trabajo, tener un entorno híbrido para poder sacar el mejor provecho en cada uno de los espacios que se tiene dentro de las instituciones internas. ¿Sí? Entonces, un poquito hablando de lo que ya nosotros hemos vivido estos años, nos hemos mantenido toda esta pandemia con varios cambios, con varios aprendizajes, digámoslo de esa manera, y se dice que dentro de un estudio, todas las empresas líderes van en aumento. Al momento, un 80% de todas las empresas líderes del mercado, ¿sí?, de todas las industrias a nivel mundial, están interesadas o están intentando poder acelerar toda la transformación digital. Con Microsoft hemos estado trabajando muy de la mano para poder que ustedes puedan llegar a ese nivel y puedan cerrar todos los huecos, digamos, las vulnerabilidades, para que ustedes no caigan en cualquier tipo de amenazas y así poder trabajar de mejor manera, tanto interna como externamente, en las industrias en las cuales ustedes tienen el servicio como tal. Entonces, ahí es donde debemos llegar para poder trabajar, y para ello Microsoft, con Microsoft 365, con la nube de Azure, automáticamente tienen varios productos en el portafolio de soluciones integradas, en el cual nos van a permitir a nosotros trabajar de la mejor manera, trabajar de una forma muy fácil, muy escalable, muy sencilla, con tan solo un clic buscar cualquier tipo de tecnología, ya sea de diferentes marcas que están trabajando sobre la plataforma de Microsoft 365, sobre la plataforma de Microsoft Azure, que es muy interesante para poder trabajar. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos diferentes escenarios, y las organizaciones siempre van a trabajar en la parte de cómo tener o solventar todos estos esquemas de trabajo, cómo poder recuperarse a cualquier adversidad y cómo reimaginar, en este caso, nuestro negocio a nivel de la nube, que en este caso es Microsoft 365. Y la idea es hablar un poquito de entornos híbridos, en el cual después vamos a profundizar un poquito más de estos esquemas de trabajo.
Sí, y vamos a hablar también de la seguridad en cada uno de estos esquemas para que ustedes puedan entender a dónde se va la transformación de la seguridad, qué aspectos debemos tomar nosotros antes de poder adquirir un licenciamiento o poder adquirir cualquier servicio propio en el cual ustedes estén interesados y nosotros como la parte técnica, la parte, en este caso de asesoría, poder ayudarles en este cambio respectivamente. ¿Sí? Hay también un valor diferencial en este caso. Recuerden que dentro de la nube, dentro de cualquier entorno de servicio, ustedes van a pagar lo que ustedes consumen en cualquier tipo de soluciones que ustedes tengan al momento. ¿Okay? Dentro de Microsoft 365, ¿sí? que es la idea de trabajo, hay varias aristas como tal, comenzando desde la seguridad y confianza, trabajando con toda la parte de endpoint, ¿sí? Con Windows 10 y con toda la parte de seguridad con Enterprise Mobility and Security, ¿sí? Y luego ya viene toda la parte de la suite de Microsoft 365. Recuerden que Microsoft 365 tiene toda la parte de aplicaciones, de ofimática, más la seguridad que se tiene para que nuestro tenant o nuestro dominio esté cubierto de cualquier vulnerabilidad. Y la idea es entrar en este mundo de transformación digital con la parte de Microsoft 365, en la parte de entornos híbridos. Con cada uno de ustedes hemos trabajado en algún momento en estos escenarios, se ha trabajado, se está trabajando, ¿sí? Y la idea es poder cubrir todos estos escenarios y cubrir todos los aspectos que se presenten vulnerabilidades que estén a cargo de la parte estratégica. Entonces, ¿cómo estamos nosotros en el punto de la transformación digital? Sí, estamos viendo que la curva ya es un poquito más elevada. Estamos llevándonos siempre de la parte on-premise a la parte de la transformación digital. Ya pocas empresas son los que están trabajando en un ambiente de data center, solo data center, ahora ya tienen un ambiente híbrido. Muchas empresas que son nuevas ya trabajan tranquilamente en ambientes netamente cloud y la idea es llegar todos para allá. La idea es tener ambientes de alta disponibilidad, ambientes de resiliencia, fomentar la productividad, y en este caso para que se pueda tener esa mejor conversión a nivel de precios, a nivel de CAPEX, de OPEX, que es lo que nosotros debemos ahorrarnos del día a día y así poder trabajar de mejor manera en ese sentido. Entonces la idea es tener una resolución de problemas inmediatos, ¿sí? Tener o adaptar estrategias, digámoslo de esa manera, para poder salir de cualquier situación que se nos genera al momento, y la parte de reimaginar todo mi negocio, ¿sí? Si antes mi negocio tenía servidores locales y tenemos costos muy elevados en la parte de mantenimiento, en la parte de costos externos de electricidad y la parte del cableado estructurado, ¿sí? Tenemos soluciones en Microsoft 365 que se puede reimaginar tu negocio de una manera mucho más sencilla, mucho más amplia, para poder trabajar de mejor manera en este tipo de escenarios. Entonces, con Microsoft 365, sí, hay varias aristas y dentro de las cuales hemos querido hablar el día de hoy, la parte de productividad, la parte de administración y la parte de seguridad, ¿sí? La idea, sí, es cuando hablamos de productividad, hablamos de administrar la productividad desde cualquier sitio en el cual yo me encuentre, sin importar las circunstancias. Y nosotros como usuarios finales, ahora ya estamos acostumbrados a conectarnos desde cualquier lugar, a cualquier hora, ¿sí? Sin importar el sitio en el cual estemos, ¿sí? Con varias herramientas, en el caso de Microsoft con Teams, ¿sí? Con otras herramientas de otras marcas. La idea es tener ese escenario respectivo, ¿sí? Entonces, con la administración, ¿sí? Habilitar la administración en cada dispositivo y en cada usuario, es decir, nosotros como administradores o como dueños de la solución, tener el control de todos los endpoints, de los dispositivos que se tiene en la empresa, para así tener el aseguramiento y tener una fácil administración sin ninguna complejidad al respecto. Y lo más importante, sí, la parte de seguridad, esta arista es muy importante para poder ayudar a la protección de la organización, ¿no? En este caso, con algunos escenarios de Microsoft 365 que me ayuden a cerrar esas vulnerabilidades a nivel de correo electrónico, a nivel de data, a nivel de Teams, ¿sí? La idea es tener ese tipo de escenarios respectivamente. Dentro de la productividad, sí, vamos a hablar nosotros de que va a haber la parte de colaboración, estas 4 aristas importantes: la colaboración,
la parte del descubrimiento, la parte de la decisión y al último la cómplice o la parte ya de la implementación respectiva, ¿sí? Entonces, dentro de la colaboración, básicamente ahí nosotros tenemos que todos los usuarios están colaborando con la parte de ofimática, con la parte de aplicaciones del día a día, ¿sí? La parte de descubrimiento, que yo tengo el contenido de todos los dispositivos que están haciendo, del despliegue de aplicaciones, del despliegue de los dispositivos a los cuales yo estoy trabajando, ¿sí? Dentro de la parte de design, toda la parte de colección o conectividad. Y lo más importante aquí, que toda la data tiene que ser de manera confidencial. Y por último, ya la parte de accomplish, la parte del delivery, en el cual ya tengo la implementación respectiva y salida a producción de todas las políticas directivas que yo presento a mi usuario final o a los de input respectivamente. Entonces, toda esta parte está cubierta con la parte de seguridad, ¿sí? Ya vamos a hablar en unos momentos de todas las aplicaciones o soluciones que se vienen al momento para poder trabajar y poder completar todo este esquema de trabajo al momento, ¿sí? Entonces, dentro de productividad tenemos esos 4 aristas. Dentro de la parte de mantenimiento, sí tenemos aquí la administración rápida en base a varias aplicaciones de usuario final, que yo puedo tranquilamente trabajar en base a todos los dispositivos y así poder desplegar cualquier tipo de aplicaciones, directivas o cualquier tipo de escenarios que necesite. Habilitar el escenario híbrido, ¿sí? Que es digamos, la expectativa del día de hoy, ¿sí? En el cual tenemos o proveer de más experiencias dentro de esta nube privada, ¿sí? O nube pública respectivamente, como la genere el cliente, ¿sí? Y la parte al último de estar en este caso siempre conectado o siempre en línea, ¿sí? Siempre entregando o haciendo el delivery de las aplicaciones de una manera correcta, de una manera adecuada, ¿sí? Siempre teniendo la operatividad, manteniendo el control de las aplicaciones aseguradas en cada uno de los dispositivos que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, estas aristas son muy importantes, ya que estamos habilitando la administración de cada dispositivo y de cada usuario respectivamente, y así puedo yo poner políticas tanto a dispositivos o a usuarios para cubrir todo el escenario respectivo en todo el entorno de trabajo que estoy realizando, ¿sí? Y la parte de seguridad, sí, en el cual ya vamos a trabajar un poquito en este escenario, en la cual ya viene ya algo más, un poquito ya más granular, ¿sí? Con la parte de la validación de identidades, la parte de la protección de la data o de la información, que ahora es muy importante. Dicen que la data ahora es el petróleo actual, ¿no es cierto?, en el cual toda mi información de data estructurada, de data no estructurada, trabajarla en un entorno y poder visualizar mediante tableros con algún tipo de información y automáticamente, proactivamente, bloquear cualquier tipo de amenazas. Entonces, estos 3 tipos o 3 aristas que tiene Microsoft en esta solución, trata de validar todo el esquema de trabajo o la línea base para poder determinar cuáles son las identidades que yo debo controlar a nivel de usuarios, ¿sí? A nivel de equipos, a nivel de endpoints, en los cuales yo voy a poner cualquier directiva para poder trabajar y dar una mejor productividad a mi entorno de usuario final. Sí, la protección de la data importante, en el cual con políticas y directivas yo tranquilamente podría mantener la seguridad de la información, la seguridad del usuario a nivel de equipo respectivamente, y al último ya proteger con toda la parte de amenazas que se tienen en el Internet. Entonces, la idea del día de hoy es un poquito profundizar en estos esquemas de trabajo de entorno híbrido, ¿sí? Para continuar con esta pequeña presentación. A continuación, Pablo González nos va a poquito a ahondar de una forma más granular el esquema de seguridades, ¿sí? Que es la idea principal en este entorno de trabajo híbrido, para poder en este caso trabajar de mejor manera y tener ese espectro mucho más grande de lo que se trata este esquema de trabajo, ¿sí? Pablito. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, ya, genial. ¿Me pueden ayudar por favor con la otra, o solamente le cambio con otra diapositiva? Ya estamos. Bueno, veo un montón de caras conocidas, un gusto saludarles. Y un gusto tener un evento presencial. Digamos, ya ha sido bastante tiempo que no hemos tenido un evento presencial. Pero bueno, yo he nombrado esta presentación como la identidad es del nuevo Battleground, ¿ya? Y van a ver que vamos a empezar a hablar de identidad en toda esta presentación, porque
en realidad en un esquema de trabajo híbrido no hay nada más importante que la identidad. ¿Sí? De todos los vectores es el que más tenemos que proteger y en eso tenemos que concentrarnos. ¿Sí? Entonces, eso es como para adelantarles un poquito del por qué el título. Y bueno, básicamente el secreto de cómo poder tener estos esquemas de trabajo híbridos, ¿no es cierto? Está básicamente en este PDF de acá, que se llama Zero Trust Architecture, que lo pueden bajar, descargar de gratis, es un PDF del NIST, son como 44 hojas, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que voy a hacer hoy día es resumir estas 44 hojas en estas diapositivas y en esta presentación, ¿no es cierto? ¿De qué se trata esta arquitectura Zero Trust? ¿Qué podemos hacer con esta arquitectura Zero Trust y por qué es importante? Y este de acá es el secreto para el trabajo híbrido y es para poder asegurar estos ambientes. ¿Sí? Entonces, miren, estas son las tendencias de Gartner para el 2021. Digamos, esta es la última que salió, no tenemos unas para el 2022 de seguridad. Pero se fijan en el punto número 4. El punto número 4 dice seguridad, identity first. O sea, tenemos que, básicamente, lo que te quiero decir en este punto es esto de acá. Las credenciales comprometidas en este momento es la técnica más... Las credenciales comprometidas es la técnica más utilizada en brechas al momento de hoy. ¿Sí? Y es justamente lo que les decía al inicio. La identidad en este momento es el tema que más tenemos que proteger. Y esto lo dice, como les menciono, digamos, esto lo dice Gartner. Está súper, digamos, alineado a nuestra visión y a nuestra telemetría. Entonces, bueno, no sé si es que se logra ver muy bien porque acá la pantalla está un poquito chiquita, pero este es un snapshot de las cantidades de amenazas que nosotros logramos bloquear como Microsoft en el año 2021. Y si es que se fijan, aquí hay unos números súper interesantes. Las amenazas del endpoint, ¿no es cierto?, que son, digamos, amenazas como virus o como malware tradicional, fueron 10 billones que logramos bloquear en el año anterior. ¿Sí? Pero si es que se fijan en el número de amenazas de identidad, estamos hablando de 25 billones. Estamos hablando de 2.5 veces más amenazas de identidad que amenazas de endpoint. Y eso es justamente, digamos, el factor mayor de preocupación hoy día. El problema es este, ¿no es cierto? Tenemos un problema serio de que tenemos que proteger la identidad, de que se volvió el vector más atacado y que en este movimiento, digamos, desde un mundo perimetral, ¿no es cierto?, donde todos estábamos adentro de las oficinas, dispositivos dentro de las oficinas, aplicaciones dentro de las oficinas, ¿no es cierto?, con nuestros propios servidores y la data dentro de esas computadoras y esos servidores. Básicamente ahora estamos así, donde ya no solamente nuestros servidores están afuera a través de servicios de nube, sino que nuestros usuarios están afuera, nuestros dispositivos están afuera y la data está afuera. Y básicamente significa que en este mundo el perímetro tradicional muy basado en networking básicamente ya no se vuelve tan relevante como solía ser. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el nuevo perímetro? El nuevo perímetro, según la arquitectura Zero Trust, ¿no es cierto?, que es lo que estamos viendo hace un rato, es justamente la identidad y el acceso. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es crear un perímetro basado en identidad y acceso, que es un perímetro moderno, que complemente el perímetro tradicional basado en networking que históricamente hemos venido utilizando durante muchísimos años, ¿no es cierto? Y esto acá es el secreto, ¿no es cierto? Si es que quiero, digamos, que se lleven un mensaje el día de hoy de cuál es el secreto para poder asegurar estos ambientes híbridos, remotos y tan distribuidos, básicamente es este, es crear un perímetro de identidad y acceso, ¿ok? Ahora, el tema es ¿cómo hacemos esto? ¿Sí? ¿Qué significa tener un perímetro de identidad y acceso? ¿Y qué significa tener una arquitectura Zero Trust? Básicamente aquí les puse 4 puntos importantes que habría que hacer, ¿no es cierto? Un pequeño to-do list
de cuáles son las 4 cosas que tendríamos que hacer como para poder llegar a cubrir el Pareto de este nuevo perímetro. Y el primero es tener un motor de accesos, un motor de identidad de accesos multicloud, ¿sí? Que es básicamente Azure Active Directory. De eso se trata la idea, ya vamos a hablar un poquito más adelante de qué es. Número 2, habilitar para el 100% de usuarios multifactor de autenticación. No hay nada más importante, por favor, que multifactor de autenticación. Para el 100% de los empleados, sin excepción. Aquí, digamos que si es que esto ya no es opcional, prácticamente esto ya es un must. 3, habilitar acceso basado en riesgo. Ya vamos a revisar qué se trata. Y 4, revisar el estado de compliance de los dispositivos cuando se conecten a los servicios internos que nosotros tengamos. Entonces, ahora sí, hablando un poquito de ese resumen de las 44 páginas del PDF que les mostré del NIST. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la receta de esto? ¿No es cierto? Básicamente la arquitectura, y dado que la identidad, como les mencioné, es el mayor punto y el mayor vector de ataque, lo que tenemos que hacer es principalmente tener un motor de accesos que va a ser quien va a recibir toda la telemetría de riesgo de los intentos de acceso que puedan existir. Y a través de este análisis de riesgo poder tomar acción en tiempo real y tomar decisiones acerca de qué tengo que hacer con ese riesgo que acabé de recibir, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que tienen en el centro y es ese corazón, ¿sí? Esto es algo que Gartner denomina Access Management, ¿sí? O gestión y administración de accesos, ¿ya? Para nosotros esto se llama Azure Active Directory. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Significa conectar todas las aplicaciones hacia acá, hacia este corazón, hacia Azure Active Directory, de tal forma que podamos llegar a tener este motor de riesgo funcionando. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde tomo ese riesgo? El primer punto y el más importante, como les mencionaba, es identidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, 1, asegurarnos que todo y el 100% de los usuarios pasen por un chequeo multifactor. Pero el segundo punto importante que ven aquí abajo, aunque se le ve, digamos, con una letra un poco pequeña, es poder detectar el riesgo del usuario y el riesgo de la sesión. ¿Qué significa esto? Significa, el usuario se está tratando de conectar desde una IP que nosotros, digamos, que ya esté declarada como parte de un botnet. El usuario está conectándose ahorita desde Quito y apareció conectado 5 minutos después desde Taiwán. El usuario se está conectando desde un dispositivo que no se ha conectado nunca a hacer una actividad que no se ha conectado a hacer nunca y tratando de acceder a data sensible. Eso es básicamente un análisis de riesgo, es poder tomar todas las vectores o todos los diferentes señales que nos está entregando ese usuario al intentar acceder y al intentar entrar a una sesión, para poder determinar si es que efectivamente ese intento de acceso es confiable o no. ¿Ok? Esto de acá se llama Azure Active Directory Identity Protection, básicamente. ¿Sí? Es básicamente poder hacer ese análisis de, ok, qué nivel de riesgo tiene ese intento de sesión y si es que efectivamente nosotros confiamos que esa cuenta, por más de que tenga la contraseña, es de un usuario quien dice ser. ¿Sí? Y eso lo que hacemos es básicamente alimentar al motor de accesos, que lo tenemos en la mitad. Ese nivel de riesgo alimentamos al motor de accesos y el motor de accesos, digamos, que puede determinar un nivel bajo, medio o alto de riesgo acerca de el acceso que su usuario está tratando de tener. Y segundo punto importante es el tema de los dispositivos. ¿Sí? Básicamente los dispositivos es el poder determinar si es que ese dispositivo está saludable o no, sea un dispositivo corporativo o sea un dispositivo personal, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que yo me estoy tratando de conectar, digamos que yo tengo, no sé, Google Cloud o tengo AWS, ¿no es cierto? Y resulta que tengo un administrador mío que está tratando de entrar a Google Cloud o a AWS. Entonces, bueno, ya pasó por todos los chequeos de identidad, pero se está conectando desde su casa y resulta que su casa tiene una PC que tiene Windows 7 y esa PC con Windows 7 ya no ha tenido parche 3 años y es una PC que está conectada a internet. Esa PC está comprometida, segurísimo que está comprometida. Pero le estoy dando acceso a esa nube
que significa que potencialmente estoy comprometiendo esa nube, ¿no es cierto? Básicamente ese es el concepto. Es cómo puedo efectivamente revisar cuál es la salud del dispositivo en tiempo real en cada uno de los diferentes intentos de acceso y en base a esa salud poder otorgar acceso o no. ¿Sí? Esto básicamente lo que es un MDM. Y cuando les hablo de un MDM, todo el mundo piensa, digamos, en dispositivo móvil, ¿no es cierto?, en mi celular Android, en iOS, pero en realidad el concepto es mucho más grande, es algo que Gartner denomina Unified Endpoint Management. Y el concepto acá es básicamente el poder gestionar de forma móvil a cualquier dispositivo, sea corporativo, sea personal, y poder revisar en caliente la salud de ese dispositivo. Eso es, digamos que básicamente la idea en este punto de acá, digamos Device Configuration, que es el que están viendo en la parte inferior de la pantalla. Y el punto un poquito más arriba es que el motor de EDR, el motor de antivirus, pueda alimentar el nivel de riesgos de ese dispositivo. ¿Sí? Para nosotros esto es Defender for Endpoint. ¿Sí? Entonces básicamente lo que hacemos acá es poder principalmente determinar que el usuario es quien dice ser, que el dispositivo está saludable y con un nivel de riesgo bajo, alimentar eso hacia el motor de accesos, que el motor de accesos determine el riesgo y en base a ese riesgo tomar una acción de acceso o no. Si es que el principal vector es la identidad, así es como se resuelve. ¿Sí? Así es como resolvemos el problema que les acabo de mencionar, que de todos los factores en el mundo de nube y teletrabajo, se volvió en el principal vector de ataque que tenemos. ¿Sí? Entonces, básicamente esa es la idea. Hay algunos otros temas dentro de Zero Trust que lógicamente por tiempo no me voy a... digamos que podríamos revisarlo personalmente con cualquiera de ustedes en cualquier momento, pero tenemos, digamos, Zero Trust desde la perspectiva de datos, cómo protejo datos, ¿no es cierto? Puedo hacer labeling, puedo encriptar la data y efectivamente hacer que la data pase por esta validación. No sé, por ejemplo, tengo un archivo con información hiperconfidencial y para poder abrirlo necesito que ese archivo, un PDF, por ejemplo, pueda pasar por este motor antes de que pueda ser abierto y pueda ser utilizado, ¿no es cierto? Es algo que se puede hacer y digamos que es parte de Zero Trust. Temas de aplicaciones, aquí vienen los temas de CASB, por ejemplo, Cloud Access Security Brokers, temas de infraestructura, networking, temas de microsegmentación. Esos son temas, digamos, que podríamos entrar mucho más a detalle, pero en realidad la idea principal es esto. ¿Cómo tengo multifactor de autenticación para el 100% de los usuarios? Analizo riesgo en el Azure Active Directory, analizo riesgo en el directorio activo local y puedo medir la configuración, el compliance y el riesgo de mis dispositivos, sean personales o sean corporativos, sean móviles, sean PCs o sean Macs. ¿Ok? Eso es, digamos, la idea de la arquitectura Zero Trust. Esto no es para Microsoft, esto es completamente multicloud, esto es completamente multi-app y eso, digamos, que viene a ser la idea general de esto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo verificamos explícitamente la identidad? ¿No es cierto? Entonces vamos a enfocarnos en identidad y dispositivos. ¿Cómo nos enfocamos en identidad? ¿Qué significa verificar el riesgo de la identidad? Y básicamente verificar el riesgo de la identidad, y es lo que les decía, el 81% de las brechas son básicamente por credenciales comprometidas. El 81% de las brechas son credenciales comprometidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Obviamente tenemos que poner multifactor de autenticación, pero cuando les mencionaba el tema de cómo podemos examinar el riesgo, básicamente a esto me refiero, a poder tener un perfil del usuario que a través de Machine Learning nosotros podamos entender cuál es su comportamiento normal y cuál es el comportamiento esperado y adicionalmente podamos detectar ataques basados en la identidad, ¿no es cierto? Como por ejemplo, viajes imposibles, cuáles son los dispositivos que él usa, cuáles son los recursos a los que normalmente accede, cuáles son sus cuentas, cuáles son sus locaciones, dónde está sentado. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que este amigo de acá, se llama Jeff, tiene algunas alertas, digamos, tiene una alerta grave, por ejemplo, en la parte inferior de la pantalla ven que dice credenciales comprometidas. Logramos encontrar las credenciales de Jeff en la dark web. Entonces, básicamente alguien puede entrar a nombre de Jeff. O temas como, por ejemplo, tenemos acá viajes imposibles, o por ejemplo, él accedió a un tipo de dato protegido al cual no había accedido nunca, o una conexión VPN sospechosa, o está haciendo, por ejemplo, un escaneo de red para poder hacer reconocimiento. Entonces, digamos, este es el mapa alrededor del tema de riesgo y a través de este mapa de riesgo lo que podemos tener es un scoring de riesgo.
Y este scoring de riesgo, básicamente lo que nos da es cuál es la probabilidad de que la cuenta de Jeff esté comprometida y que alguien esté tratando de acceder a nombre de Jeff, ¿no es cierto? Y en base a este scoring de riesgo, nosotros podemos tomar acción. Y podemos decir, ok, si es que el riesgo es alto, automáticamente bloquea la sesión. O hazle un autorrestore de contraseña seguro. O limita la sesión. Si es que el riesgo es medio, simplemente pongo MFA, multifactor de autenticación. Si es que el riesgo es bajo, puedo no hacer nada. Y esa es básicamente la idea. Y eso se tiene que calcular permanentemente en cada uno de los intentos de acceso a cualquier aplicación. Sea una VPN, sea un CRM, sea una nube privada, sea lo que sea, esto es lo que se tiene que hacer. Entonces, como los ven, el nombre de usuario y la contraseña ya no es suficiente. Esto es básicamente el poder analizar riesgo en capa de identidad. Sí, aquí tengo, digamos, algunos otros, digamos, gráficos y ejemplos de cómo funciona, las actividades que él ha seguido, cuál es el análisis de riesgo y demás. Pero bueno, esto digamos que ya lo hemos visto. Entonces, bueno, ese es básicamente el tema de identidad. Ahora, ¿qué significa tomar acción sobre ese riesgo? Es básicamente como les mencioné. Ok, el usuario pone su contraseña, perfecto. Esto es lo que hace el motor de riesgo, ¿no? O sea, poder preguntarse, viene desde una IP que esté en un botnet, de una IP que ya hemos detectado como malware, viajes imposibles, estoy utilizando Tor, por ejemplo, un cliente anónimo, estoy accediendo a una aplicación sensible, encontré las credenciales comprometidas y demás. A través de esto pongo un scoring de riesgo y aquí puedo tomar decisiones. Entonces, si es que el riesgo es alto, y esto lo hacemos de forma automática, otorgamos acceso, MFA, reseteo de contraseña, negar acceso, limitar acceso. ¿Sí? Este es el core del corazón de Zero Trust. Este es el core de un corazón de una estrategia de seguridad multinube y de trabajo remoto. ¿Sí? Entonces, básicamente, ese es el tema de identidad. ¿Sí? Básicamente, así es como se debería manejar el tema de identidad. En cada uno de los intentos de acceso, poner reglas, dejar que determine el riesgo, tomar acción sobre ese riesgo. Así es como funciona el tema de identidad. Y finalmente, desde la perspectiva de dispositivos, ¿no es cierto? Que es el segundo factor de riesgo más importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente determinar el compliance de esos dispositivos. Entonces, en el ejemplo que les estaba dando hace un rato, ¿no es cierto? Entonces, tengo un administrador que está queriendo entrar a, no sé, a Azure, a Google Cloud y demás desde una máquina con Windows 7. Entonces, básicamente, lo que tenemos que determinar es el nivel de cumplimiento del dispositivo que está tratando de acceder a algo. Entonces, ¿qué significa? Versión de sistema operativo, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí algunos ejemplos. Si es que el disco duro está encriptado, si es que el sistema operativo está íntegro, ¿no es cierto? No tiene señales de tampering. Si es que está habilitado Secure Boot, si es que tiene los últimos parches instalados, si es que tiene un antivirus corriendo, si es que tiene un firewall corriendo. Son chequeos de higiene básico, pero en realidad este es el secreto. ¿Sí? Es poder revisar y, como dice el nombre, Zero Trust, es no confíes por defecto en nada, tienes que verificar explícitamente, y esto significa verificar explícitamente. Tengo que verificar explícitamente el dispositivo en cada uno de los intentos de acceso. ¿Cómo se hace esto? Con un MDM, ¿no es cierto? Con Intune. Entonces, básicamente lo que haces es enrolas todos los dispositivos, pones un acceso condicional, que significa cualquier dispositivo que quiera acceder a cualquier aplicación tiene que estar enrolado de tal forma que yo pueda hacer este chequeo de salud. Y si es que pasa el chequeo de salud, otorgo acceso, si no, deniego el acceso, o puedo corregir, digamos, temas en caliente a través justamente del tema del MDM. ¿Sí? Ese es el primer factor. Y el segundo factor, ¿no es cierto?, que es el tema de compliance, es riesgo. ¿Ok? Entonces, mi EDR ha detectado que efectivamente mi máquina podía estar potencialmente comprometida. ¿Cuántas alertas tengo yo en esa máquina en ese momento? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer esto? Acá es Defender for Endpoint. Es básicamente decir, ok, esta máquina de acá puede ser que esté en cumplimiento, ¿no es cierto? Tiene el sistema operativo correcto, tiene los últimos parches y demás, pero es una máquina que está comprometida. Y aún así le estoy dando acceso. Entonces, ¿qué significa esto? Que el EDR, el antivirus, tiene que alimentar el motor de accesos. ¿Ok? Esa es básicamente la idea. Un EDR o un antivirus que funciona de forma completamente independiente y no alimente el motor de accesos no estaría siendo, digamos, cumpliendo con el paradigma de Zero Trust, que es justamente poder alimentarnos de toda la telemetría posible para poder ver si es que vale la pena o no otorgar acceso a algo. ¿Sí? Y ese es básicamente el secreto. El EDR antivirus tiene que alimentar al motor de accesos, el motor de accesos tiene que tomar la decisión. ¿Ok?
Y así es como se hace básicamente la revisión explícita de dispositivos. ¿Sí? Entonces, verifico identidad, lo más importante, nada más importante que eso. Segundo punto, verifico dispositivos y una vez que todo ese chequeo de salud esté correcto, puedo otorgar acceso a través del motor de Single Sign-On universal a la aplicación o a la sesión que efectivamente me estén pidiendo que tenga. ¿Ok? Eso es básicamente, digamos, en términos prácticos. Aquí les quería decir un par de conclusiones. No quería alargarme demasiado porque ya es tarde. Pero el tema es que este concepto de motor, o sea, solamente pónganse a empezar una cosa. Si es que no tienen algo así, significa que lo único que les está separando de un potencial hacker es un combo box de nombre de usuario y contraseña. ¿Ya? Porque los servicios están expuestos al mundo. Cualquier servicio que ustedes tengan online en este momento está expuesto a 7 billones de personas. Y lo único que les separa de que eso pueda ser comprometido es un combo box de nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario es súper fácil de conseguir, es una dirección de correo electrónico. Y una contraseña es tremendamente barata de comprometer. Es más, ustedes se van a la dark web y pueden comprar cientos de miles de credenciales, de contraseñas, por un par de dólares. Es baratísimo. Por eso es tan importante tener este motor de accesos. Y por eso es tan importante reverificar la salud de la identidad, la verificación del dispositivo en cada uno de los intentos de acceso. Ese era el primer punto que quería topar. Y el segundo punto que quería topar es, ok, chévere, Pablo, genial. Me interesa saber cómo esto me puede proteger de un tema de ransomware, ¿no es cierto? Que es algo que digamos que está bastante, digamos que creo que es un tema de interés bastante común y bastante frecuente, ¿no es cierto? Entonces les voy a hablar de este ransomware en particular, que ejemplifica bastante bien cómo funciona un ataque ransomware. ¿Sí? Este ransomware se llama Ryuk y básicamente cómo funciona tiene 3 grandes fases. La primera es envío un correo electrónico comprometido, ¿no es cierto? Que es, digamos, un correo electrónico con malware, o trato de infectar a una máquina que ya estaba previamente infectada, ¿no es cierto? Entonces yo me compré un software pirata, me vino con un crack y ese crack ya venía con un virus y ese virus hizo que la máquina se infecte, entonces a través de esa infección yo pongo otra infección encima, ¿no es cierto? Una vez que hago esto, empiezo a lanzar ciertas, ciertas capacidades para poder robar credenciales. Una vez que robo credenciales, lo que hago es movimientos laterales y escalación de privilegios para poder adueñarme del directorio activo, que al final de cuentas el directorio activo es la llave del reino, ¿no es cierto? No hay nada más importante, ese es el objetivo final. Y una vez que ya tengo llaves para el directorio activo, puedo llegar a comprometer básicamente toda la organización. Así es como funciona en términos prácticos este ransomware en particular. Y cómo podemos evitar esto con la plataforma de XDR de Microsoft, ¿no es cierto? Lo vimos desde una perspectiva, pero bueno, temas como Defender para Office 365, evita justamente el tema del correo electrónico, Defender for Endpoint, que es el EDR con Intune, chequea la salud de los dispositivos, evita que los dispositivos sean comprometidos, sean personales o sean corporativos. Identity Protection nos permite ver que efectivamente el riesgo de la identidad, ¿no es cierto?, lo que estábamos viendo, si es que efectivamente la identidad es riesgosa. Y el Defender for Identity evita el compromiso del directorio activo, con el CASB al final, que evita la exfiltración de datos. Entonces, esto digamos que viene a ser el flujo de cómo atacamos end-to-end con toda la plataforma, digamos, un problema como el que acabamos de ver, ¿no es cierto? Porque estos son ataques multi-stage, ya no son ataques sencillos, digamos, sino que es algo que se llama Human Operated Ransomware, donde tenemos varias fases y diversos tipos de ataques, digamos, para poder llegar al objetivo final, que es el poder hacer un deployment de ransomware, ¿sí? Y básicamente, ¿qué significa esto desde una perspectiva? Es con la plataforma pueden ver justamente todo esto correlacionado en una investigación en conjunto. Entonces no tienen que ver en 10 plataformas diferentes o correlacionarlo a través de un SIEM, sino que esto ya viene precorrelacionado y todo este incidente puede decir, bueno, esto entró por este correo electrónico, esta máquina fue comprometida, básicamente este usuario
se comprometió este usuario al estar comprometido empezó a exfiltrar data, entonces tienen un marco general de investigación end-to-end para todo un ataque. ¿Sí? Entonces, y esto es justamente lo que nos ha hecho, digamos, estar súper bien posicionados en el Forrester Wave de XDR, digamos, este es el último, que nos ven, estamos ahí encima, estamos, digamos, es por esa visión holística de poder justamente no solamente atacar el problema del endpoint, sino como les menciono, el problema principal hoy por hoy es la identidad. Así es que, bueno, voy a regresar solamente a los 4 tips que les mencioné al inicio y con eso digamos que podría cerrar la sesión y tal vez si es que tienen preguntas, pues con todo gusto podemos responderlas. Entonces, 4 cosas importantes para hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo protegemos el tema de teletrabajo? 1, utilizar un motor de accesos, ¿no es cierto? Nombre, usuario y contraseña no es suficiente. Motor de accesos, por favor, para todas las aplicaciones, importantísimo. ¿Ya? Número 2, activar multifactor de autenticación para el 100% de los usuarios sin excepción. Número 3, analizar el riesgo de la identidad y tomar acciones en caliente y automatizadas basadas en ese riesgo. Número 4, verificar el compliance de los dispositivos a través de un MDM antes de otorgar acceso y verificar el riesgo de los dispositivos a través del XDR antes de otorgar acceso. El motor del MDM y el motor del XDR y del EDR tienen que estar sí o sí conectados al motor de accesos y así es como se asegura el trabajo remoto. Así es que eso era básicamente lo que quería hablarles del día de hoy. Espero que les haya gustado el ceviche que ustedes mismos hicieron. Así es que no sé si es que tengan preguntas, dudas o comentarios. Con todo gusto los podemos resolver en este momento. ¿No? Súper buena pregunta. Y básicamente la pregunta, digamos, acá para las personas que están online que no pudieron escuchar porque, digamos, el micrófono estaba lejos, la pregunta está basada, digamos, en cómo podemos tener esto en una estrategia multinube y obviamente, digamos, qué necesito para que esto, digamos, para poder integrarme con Google, con APIs, con Amazon, ¿no es cierto? De tal forma de no volverlo demasiado Microsoft. Esa era, digamos, básicamente la pregunta. Y la respuesta es, y esta es la parte interesante del modelo de Zero Trust. El modelo Zero Trust lo que utiliza es protocolos abiertos, básicamente. Entonces, este amigo de acá, ¿no es cierto?, que estamos viendo hace un ratito, que es el motor de accesos. Este amigo de acá es el corazón de toda la estrategia multinube, ¿ya? Y lo que hacemos acá es que nos vamos a conectar a través de APIs, a través de Google, a través de Amazon, a través de los mismos protocolos. Entonces, no estamos hablando de algo que sea completamente cerrado, que sea 100% Microsoft. Aquí estamos hablando de protocolos como, por ejemplo, OpenID, estamos hablando de OpenAuth, estamos hablando de SAML. Son protocolos de industria que están diseñados para poder utilizar este modelo. Y esa es la ventaja fundamental. Es que nacieron por defecto para poder soportar esto. Entonces, el tema es que la unión con prácticamente cualquier plataforma de nube es completamente nativa, ¿no es cierto? Y básicamente el motor de accesos lo que justamente determina es cómo va a validar ese riesgo, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente acá hay diferentes formas de validar ese riesgo. Nosotros digamos que acá, por ejemplo, nosotros tenemos Intune, pero si tienes otro MDM también podrías utilizar ese otro MDM y podrías, digamos, que validar a través del motor de accesos el estado de compliance de ese dispositivo. Por ejemplo, nosotros tenemos una súper buena relación y tenemos un convenio con otros MDMs justamente para poder hacer esto.
Claro. Súper buena pregunta, verás. Y hay formas, digamos, de mitigar. Y la pregunta igual para las personas que estaban en línea es ¿cómo puedo evitar, digamos, de un esquema, digamos, multinube que los usuarios se tengan que volver a autenticar o que, digamos, que en un flujo, digamos, donde estén varias plataformas, tengamos que tener, digamos, un proceso demasiado complejo y adicionalmente, digamos, desde la perspectiva de roles, ¿cómo puedo resolver eso? Entonces, hay formas, igual que el motor de accesos automatiza eso. Porque básicamente lo que hacemos acá es que, y por darte un ejemplo, puedes automatizar, lógicamente, uno, el single sign-on, que es obvio, ¿no es cierto? O sea, puedes hacer un single sign-on multinube por defecto. Puedes hacer también temas como autoaprovisionamiento de usuarios con permisos específicos en cada una de las diferentes nubes. Eso es algo que también ya está soportado por defecto. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo un usuario de tipo cajero, yo puedo hacer un autoaprovisionamiento de los roles del usuario, primero como tal, uno, y dos, de los diferentes roles que ese usuario tenga en cada una de las diferentes nubes, porque eso es la capa de aplicación, ¿no es cierto? Entonces, digamos que en AWS puede ser que se llame una cosa, en Google se llame otra. Esas cosas tienes que determinar, decir, ok, el cajero tiene acceso a A, B, C, D, F, G en cada una de las nubes, y eso se automatiza, eso es algo que se llama Entitlement Management. Eso es algo que también se puede hacer de forma por defecto. Y hay otro tercer punto también que el motor de single sign-on lo que hace también y que podría otorgarte es que desde el mismo cliente, ¿no es cierto? O sea, desde el endpoint, ¿no es cierto? Yo me autentico en mi máquina. Y esto lo hacemos nosotros, por ejemplo, con Windows Hello. Es yo hago el multifactor una vez. Y una vez que ya hice una vez, no me vuelvo a pedir más, si es que no detecta riesgo, en ninguna de las nubes que yo tenga. Porque básicamente es un esquema donde el token ya se guarda en la máquina y ese token puede ser reutilizado en múltiples aplicaciones a través del motor de single sign-on. Entonces no te tienes que volver a reautenticar. Ese, digamos, que es un tema que hay que hacerlo, digamos, es una configuración que hay que hacerlo en el endpoint, pero básicamente eso habilitaría que puedas llegar a tener una evaluación continua. Y si es que no detecta riesgo, porque bueno, ahí otra vez vuelve el motor de acceso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que sí detecto riesgo? Es decir, de repente mi máquina apareció en Taiwán. Tengo que volverte a pedir un multifactor. Eso es un concepto que se llama Continuous Access Evaluation. Pero mientras no detecte riesgo, no debería volver a pedirte otra vez, independientemente de la nube que estés utilizando. Exactamente, es una configuración que tú le entregarías al single sign-on, es un token que se guarda directamente en el endpoint, ¿no es cierto? Digamos, de una máquina Windows, una máquina Mac y demás. Y a través de esa cookie, si quieres verlo así, deberías estar autenticada en todos los servicios. Así es como debería funcionar. Y eso debería funcionar también, digamos, a nivel de login de, por ejemplo, Windows. Entonces, yo me logueo con doble factor de autenticación a mi Windows. Eso significa que ya estoy logueado por defecto a todos los servicios online, independientemente de la nube que esté. Ya no me tengo que volver a reautenticar a menos de que detecte riesgo. Entonces, detecto riesgo alto en la sesión, en el usuario, por la razón que sea, porque estoy comportándome rarísimo. Ahí sí te pido doble factor, pero si no, no. Y la autenticación debería realizarse, digamos, una sola vez en base a las políticas que sea. Por lo menos ese es el concepto. Habría que, lógicamente, aplicarlo. Por favor. No sé si es que quieres utilizar el micrófono ahí para... Gracias. La configuración que hay que hacer a nivel de roles y perfiles que tú después dices que la replicas en las diferentes nubes, ¿todo eso se hace ahí? ¿O tú tienes que ir a intervenir las otras nubes para administrar allá esa replicación de usuario? ¿O eso solo se hace la primera vez? Sí. Esto de acá, digamos, en el esquema de autoaprovisionamiento, tú puedes... porque esto ya se hace, digamos, en capa de aplicación, ¿no es cierto? Entonces, digamos que, no sé, estoy utilizando Facebook. Y Facebook tiene roles específicos de Facebook, ¿no es cierto? Porque tiene, tal vez, no sé, un rol que se llama publicador, que no tienes en ninguna otra nube. Entonces, ese rol específico, digamos, del momento que tú creas el usuario, automáticamente puede hacer dos cosas. Uno, genera single sign-on, obviamente, nombre de usuario y contraseña, multifactor. Dos, creas a ese usuario con un rol en específico en esa nube en específico, ¿sí? Y adicionalmente, tres, a través de una capacidad que se llama Entitlement Management, ¿no es cierto? Lo que puedes hacer es que puedes generar paquetes de acceso, ¿no es cierto? Entonces, por darte un ejemplo, digamos que yo soy un abogado, ¿no es cierto? Y entré a trabajar a un banco el día de hoy. Entonces, a través de esta capacidad, yo lo que tengo son paquetes de acceso para mis diferentes nubes. Entonces, el rol abogado debería tener acceso a
publicador en Facebook, debería tener a, no sé, archivador en Google, debería tener a usuario normal en Office 365. Entonces, ese paquete de accesos, básicamente, que es ese conjunto de accesos, digamos que están definidos por los roles que yo tenga, es algo que se puede determinar, digamos, de forma programática en base al rol, y puedo, por ejemplo, también tener flujos de aprobación. Entonces, yo entré como abogado y el jefe de todos los abogados de mi empresa podría aprobar efectivamente que yo tenga ese rol, se queda todo guardado y se aprovisiona, digamos, los permisos en cada uno de los diferentes roles. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda o comentario? No, creo que no. Así es que bueno, más bien, mil gracias por el tiempo y no sé si es que quieren dar unas palabras finales. No, pues nada, agradecerles por su asistencia.